Hola, bienvenidos al segundo encuentro del año del Club Somos Financieras. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Le pusimos como título: Cuando la seguridad se toma la agenda, impacto en la economía y las empresas. Mi nombre es Isabel Ramos y soy la editora de proyectos estratégicos de Diario Financiero y además lidero esta comunidad llamada Somos Financieras. Antes de empezar, me gustaría explicarles un poquito a quienes están presentes acá y también a quienes nos ven a través de df.cl de qué se trata esta comunidad. En Diario Financiero, uno de los ejes estratégicos que tenemos es tratar de promover la diversidad, y eso incluye, por supuesto, a las mujeres. Lo que estamos tratando de hacer con esta comunidad es visibilizar el trabajo de las mujeres, tanto en el ámbito público como en el sector privado, y eso lo hacemos a través de encuentros que se hacen acá en el LS Business School, y además con un newsletter que se publica todos los viernes y al cual se pueden suscribir a través de nuestra página web. Quiero darle las gracias al nombre de Diario Financiero a todos quienes están aquí presentes, también a nuestros panelistas, y agradecer también a nuestros socios de vinculación y a quienes nos ponen amablemente su casa, que es el S Business School de la Universidad de los Andes. Ahora entonces les voy a presentar a quienes nos acompañan. Está con nosotros Felipe Arboe, me imagino que la mayoría lo conoce. Él es ex senador, abogado socio de HICO, y además fue subsecretario del Interior, así que es una persona que sabe bastante de estos temas de seguridad. Bienvenido. Muchas gracias. También está con nosotros Katia Trusic, ella es la presidenta de la Cámara de Centros Comerciales. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Yo creo que tu visión también va a ser súper útil para nosotros y también nos va a dar hartos ejemplos prácticos de cómo estamos viviendo la seguridad en estos momentos. Y también está con nosotros el dueño de casa acá del S, Juan Nagel, quien es el director académico del S Business School y economista de la Universidad de Michigan. Bienvenido. Gracias. Vamos a partir entonces preguntándole a Felipe ¿cuál es tu diagnóstico del estado de la seguridad en Chile? ¿Qué está pasando con la inseguridad? Nosotros tenemos la percepción de que existe más inseguridad, o efectivamente hay mayor tipo de delitos, delitos de mayor connotación. ¿Cuál es el diagnóstico que tú tienes de la situación que estamos viviendo en este momento? Bueno, lo primero, agradecer la invitación, felicitar a Somos Financieras por la iniciativa, luego saludar a los panelistas que nos acompañan hoy día. A ver, si uno tuviese que hacer y pedir disculpas por el codifónico, si uno tuviera que hacer un diagnóstico hoy día, lo primero es señalar que tenemos un incremento en los niveles de criminalidad en Chile, particularmente en aquellos delitos que hace una década no teníamos mayor conocimiento. Y me refiero principalmente a delitos como el homicidio, cuyas tasas han aumentado de 4,1 cada 100.000 habitantes a 6,2 cada 100.000 habitantes, lo cual para Chile es un avance muy complejo desde el punto de vista criminal. El secuestro extorsivo. Pensemos que en Chile el año 2023 tuvimos en total de secuestros 863 casos, de los cuales un 20% son extorsivos y otros responden a otras naturalezas. Y adicionalmente, lo que hemos observado en el último tiempo es un aumento desproporcionado en la violencia asociada a los delitos que ocurren en Chile. Es decir, si hasta hace 10 años atrás, por robar una bicicleta a un joven lo golpeaban y se la quitaban, hoy día, cuando media la droga, o bien con esta nueva forma de criminalidad, no hay proporción entre el bien obtenido y el daño causado. Y por tanto, el temor de la población es a que, aun cuando no se resista frente al hecho de un delito, puede significarle la muerte o una herida grave a él o a una persona de su familia. Eso es lo que explica, por un lado, que la inseguridad objetiva, es decir, el delito, está aumentando, pero por otro lado, que la inseguridad, la sensación de inseguridad, el temor, ha llegado a niveles históricos. Recordemos que la coincidencia entre diferentes estudios, la encuesta de victimización que hace el INE, que es una encuesta presencial, la encuesta que realiza la Fundación Paz Ciudadana, que es telefónica anual, y la encuesta Chile nos habla de la Universidad de San Sebastián, las tres coinciden que 9 de cada 10 chilenos declaran sentirse inseguros, que es una cifra histórica, nunca antes vista. Yo sigo los registros desde el año 2003, nunca habíamos llegado a ese nivel de temor. Y cuando el temor tiene esa masividad, comienza a afectar la libertad, la calidad de vida, la gente comienza a alterar sus hábitos diarios. Y ahí entonces comienza un cuestionamiento
ya no solo del gobierno de turno, sino del Estado, de la incapacidad del sistema, incluso la democracia, de poder brindarnos elementos básicos para garantizar nuestra paz y tranquilidad. Porque nosotros antes en Chile estábamos acostumbrados al robo por sorpresa, el famoso lanzazo, ¿no? Que pasara alguien, te quitara la gargantilla y uno prácticamente, o te abrieran la mochila y te sacaran el celular y uno no se diera cuenta. Así es. Ese era como el delito típico en Chile, ¿no? Y demás, adicionalmente, cuando uno mira la evolución, como digo, Chile siempre tuvo tasas altas proporcionalmente con otros países en materia de delitos contra la propiedad. Pero delitos contra la vida, la intimidad sexual, siempre fueron proporcionalmente mucho más bajos que el resto del continente. Ahora, todo lo que yo estoy planteando, lo planteo en el contexto de compararnos con quien yo aspiro a que Chile se compare, que son los países desarrollados. Entonces, cuando a mí me dicen, mira, estamos mejor que Latinoamérica, yo digo, sí, súbame la vara, porque yo creo que Chile puede mucho más, ¿no? Y estábamos nosotros en un camino, más bien orientado a avanzar fuertemente en alcanzar los países más desarrollados con niveles de seguridad, y lamentablemente en el último tiempo hemos retrocedido porque el sistema público no está funcionando de manera coordinada. Para enfrentar el crimen organizado se requiere un Estado organizado. Perfecto. Katia, te quería preguntar, ¿cómo están viendo ustedes desde el comercio el estado de la seguridad en Chile? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, también encantada de poder estar acá y hablar de la seguridad, el valor que representa la seguridad para los centros comerciales. Para nosotros este es uno de nuestros principales atributos, y cuando las personas van al centro comercial, en un 75% declaran que se sienten más seguras que en otros espacios públicos, léase plazas, mercados, ferias y en la calle. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros este es un atributo que hay que cuidar, que hemos visto como a nivel nacional ha ido incrementando también las tasas de inseguridad, la violencia en el tipo de delitos, y donde antes para nosotros como centros comerciales la principal preocupación era el mechero que entraba y se robaba los productos de las tiendas, de las marcas del retail. Hoy día tenemos una preocupación mayor, que es cómo evitamos que ingrese al centro comercial bandas de delincuentes que vienen a robar con un poco más de violencia, con otro tipo de estrategias que antes no las veíamos con tanta frecuencia. Yo creo que eso ha llevado a que nuestros centros comerciales hayan tenido que ir invirtiendo más de un 30% año sobre año en seguridad, donde esos recursos podrían haberlos destinado a otras cosas, ¿no? Un poco dando cuenta del título de nuestro encuentro de hoy, que es cómo impacta esto en la economía y en las empresas. Esos recursos que cifras creo que fue Ricardo Medwes, presidente de la CPC, decía que el 20% de los recursos de las empresas hoy día, en general, a través de todas las industrias transversalmente, estaban siendo destinados a materia de seguridad. Entonces, esos son recursos que hoy, para el escenario que tenemos, están bien gastados, están bien invertidos, pero qué bueno sería si aquí no tuviéramos que estar preocupados de eso y realmente pudiéramos destinarlo a otro tipo de inversiones más productivas. Yo creo que aquí es fundamental la colaboración, y no sé si es materia de otra pregunta, pero ahí, como decía Felipe, la colaboración público-privada es clave. Nosotros como centros comerciales hemos destinado mucho tiempo, energía y recursos a trabajar en coordinación con las policías, con el Ministerio Público, con el Ministerio del Interior, en coordinarnos, desde generar cosas que parecen tan como de gestión básica, ¿no? De WhatsApp para que el prefecto esté en contacto con el jefe de operaciones de un centro comercial. Algo que parece tan sencillo, bueno, no siempre lo es, llegar a ese acuerdo, a ese entendimiento, quiénes tienen que estar en esa comunicación directa, quién llama a quién manda a quién, incluso dentro del mismo centro comercial, ¿no? Quién coordina toda la seguridad, el jefe de una tienda, el jefe del local, el jefe del centro comercial, se coordina también con las municipalidades. Puedo seguir hablando mucho rato. Si tú no me paras, Isabel. Sí, estaba pensando, en Chile se da un fenómeno bien particular, que en el fondo el mall, como le decimos nosotros, el centro comercial, es la plaza pública desde hace unos años a esta parte, ¿no? Es donde nos encontramos, es donde nos divertimos, es donde compramos, donde vamos a tomar un helado, donde vamos al cine, vamos a comprar, vamos a almorzar, qué sé yo, vamos en familia. Y me imagino que también para ustedes ha sido tan chocante quizás como para nosotros, que ahora al entrar a un centro comercial uno ve a puras personas vestidas de negro, como si fueran del SWAT,
resguardando, antes, no sé, como que los guardias pasaban más piola quizás. Y ahora ver también es un poco intimidante para la experiencia de compra. Me imagino que también hay como una percepción desde la experiencia de compra con esta nueva situación de inseguridad. Es ambivalente, porque yo creo que para algunas personas es al revés y les dice, hay mucha seguridad, estoy más tranquilo. Para otras como a ti quizás te parece como un poco intimidante. Yo creo que dada la realidad país, aquí más es más, y mostrar que no solamente están las medidas implementadas, sino que además son visibles, creemos que es un elemento también disuasivo para los delincuentes. Entonces, los anillos de seguridad en torno al centro comercial, que esto no es solamente adentro, sino que en los perímetros tenemos coordinación con las policías municipales, con carabineros, y ojalá no puedan pasar de ese anillo, porque estamos leyendo las placas patentes, porque hoy día estamos pudiendo conectar en muchas municipalidades las cámaras de vigilancia de la municipalidad, del centro comercial, de carabineros. Entonces, todos esos elementos disuasivos en los perímetros, ojalá impidan que alguien entre, si ya entró, que vea que adentro estamos bien preparados, que hay guardias con capacidad, con equipamiento, además de todas las medidas tecnológicas que el centro comercial dispone, como cámaras de vigilancia y reconocimiento facial, que no me voy a cansar de decir que esta es una herramienta que en muchos países desarrollados con altísimos estándares de protección a la privacidad de las personas se utilizan, y Chile no puede restarse al uso de esa tecnología que podría facilitarle la vida a carabineros, al Ministerio Público, en la búsqueda de personas que ya están siendo prófugas de la justicia y que por tanto podríamos ser muy buenos coadyuvantes, porque nos visitan 750 millones de personas al año. Entonces, vale la pena. Juan, quería preguntarte, primero agradecerte por estar acá con nosotros. Quería preguntarte cómo ha sido la evolución de la seguridad en Chile y también cómo se puede comparar con otros países. Lo mencionó Felipe, en el fondo somos más seguros en comparación con el resto de Latinoamérica. Pero este aumento de la inseguridad es un fenómeno global, es algo que se está viendo solamente en Chile. ¿Nos puedes dar también como tu propia radiografía? Bueno, de nuevo, bienvenidos al S Business School. Gracias por la invitación y felicito a Somos Financieras por este evento. Ciertamente sí, Chile sigue siendo un país relativamente seguro en Latinoamérica. Yo soy venezolano, por cierto, así que mi perspectiva... No, así que mi perspectiva viene un poco teñida por llevo 22 años en Chile, pero viene teñida un poco por el impacto que la inmigración venezolana también ha tenido, no en mi caso espero, pero ha tenido sobre la sociedad chilena. Ciertamente Chile, los índices de criminalidad están aumentando, ya sea que uno evalúe la sensación de inseguridad, como bien decía Felipe, o los crímenes de hecho que están subiendo, tanto en homicidios como en robos, como en crímenes de violencia de índole sexual. No estamos a nivel de otros países. Hay países que han logrado bajar sus índices de criminalidad y en ese sentido hay experiencias interesantes que estudiar, no sé si imitar, pero podemos hablar sobre eso. Esto tiene que ver con muchos factores. Obviamente, cuando uno piensa por qué alguien decide cometer un delito o por qué alguien decide ser un criminal o un delincuente. Los economistas tendemos a ver este tema en términos de beneficios y costos, ¿no? Entonces hay que entrar en cuáles son los beneficios y cuáles son los costos asociados. Y aquí hay beneficios extrínsecos e intrínsecos. Por ejemplo, ¿el crimen paga? Sí, el crimen paga. Es muy beneficioso ser criminal, sobre todo con el aumento en la drogadicción, con el aumento en el nivel de vida, el nivel de riqueza que hay en Chile con respecto a hace 30 años. Un secuestro ahora te puede dar muchas más lucas que un secuestro hace 30 años. Eso es inevitable. Pero también hay beneficios intrínsecos y de eso no hablamos mucho. El beneficio de la adrenalina que le da a un joven, porque siempre tienden a ser jóvenes desempleados de bajos extractos sociales, digamos. O sea, no estamos hablando de que la población entera se está volcando a la criminalidad, sino hay un cierto segmento que es la población en la cual tenemos que enfocarnos, ¿cierto? Y ahí hay un tema de adrenalina, de pertenencia. Muchas personas se enorgullecen de pertenecer a bandas criminales, les da un sentido de sociedad, de comunidad. Entonces hay que preguntarse, como sociedad, ¿dónde hemos fallado? Hay investigación reciente que habla acerca de la importancia del quiebre de la familia como una manera, como un gatillante o como un combustible de este fenómeno, ¿ya? Entonces eso es un debate muy interesante que está ocurriendo en el que participan economistas, sociólogos, criminólogos, etc. Por otra parte, en el caso de los costos, uno tiene también que pensar, bueno, ¿cuál es el costo de cometer un delito? ¿Y por qué ese costo es tan bajo? Porque obviamente muchas personas consideran que el costo de cometer el delito es muy bajo. Y aquí nos tenemos que meter entonces en temas de reforma judicial,
pero también en temas de estigma social. Es decir, hasta qué punto como sociedad nos estamos enfocando en que esto lleve un costo negativo. Por ejemplo, en muchos países se ha dicho que lo que hay que hacer es aumentar la encarcelación. Y eso tiene un beneficio en el sentido de que la encarcelación ha demostrado que tiene un efecto positivo sobre la baja en la criminalidad. Es decir, si yo sé que hay una mano dura contra el crimen, hay un efecto disuasivo que funciona ahí. Ahora, eso no llega a la raíz del problema, eso es una solución ex post. Eso no le soluciona el problema a la persona que le mataron a su familiar, lastimosamente. Entonces, en ese sentido, no es lo único que hay que hacer. Ayuda a veces, y hemos visto casos, por ejemplo, en El Salvador, que todo el mundo habla de Bukele, por ejemplo, ha habido un programa de encarcelación masiva, que ha habido, bueno, por supuesto, ciertos cuestionamientos con respecto a los derechos humanos. Yo no sé si ese modelo sea replicable en Chile, un país mucho más grande y mucho más disperso geográficamente, pero lo cierto es que ha habido un efecto, o sea, es indudable que El Salvador en este momento es más seguro. Pero no podemos quedarnos en eso, porque el problema de fondo, el problema social, en términos de por qué una persona decide delinquir, cuál es el costo, cuál es el beneficio asociado a eso, sigue existiendo. En términos de lo que significa para la sociedad chilena, vamos a ponerlo en contexto. Estamos hablando de que la inseguridad, según un estudio de Clapes-UC, que fue el último que yo he visto, está costándonos alrededor del 2% del PIB, eso representa alrededor de $6.000 millones, solamente considerando el costo de lo robado, el costo de lo que invierten personas como los centros comerciales, que invierten mucho dinero en tecnología, en mayor vigilancia, en inteligencia artificial, etc. Esos costos están incluidos ahí y también el costo de los recursos públicos que se desvían para atacar la seguridad. Pero no incluye otras cosas, no incluye el costo en términos de confianza para el país, en términos de imagen país. ¿Cuántas inversiones dejan de venir a Chile por culpa de la inseguridad? ¿Cuántas inversiones dejan de llegar a Valparaíso, por ejemplo, que estábamos conversando con alguien de Valparaíso ahorita antes de entrar, por el tema de la inseguridad? Eso no está incluido en ese costo. Entonces, ese 2% es como el piso. Estamos hablando de un monto mucho mayor. El turismo, todas estas actividades económicas se ven afectadas. Y un último tema, antes de pasar el micrófono, el tema de la confianza. Cuando uno hace estudios sobre cultura empresarial en América Latina, lo que salta es la desconfianza. Los latinoamericanos no confiamos los unos en los otros. Y eso tiene mucho que ver con la inseguridad. ¿Y eso qué genera? Genera que hay actividad económica que no se da, porque yo no confío en la otra persona, no confío en las instituciones que van a resguardarme en caso de que no haya un cumplimiento de contrato. Y eso es un costo que tampoco está asociado a ese costo del 2% del PIB. Por lo tanto, estamos hablando de que el 2% es el mínimo, pero esto abarca mucho más. Y esos son recursos, tal como tú decías, públicos y privados que podrían destinarse a otro tipo de prioridades que tenemos como país. Sí, por supuesto, por supuesto. Y pensamos también no solamente en costo en términos de recursos, en términos de energía. Felipe, por ejemplo, estuvo en el gobierno y yo me imagino que él pasó incontables horas preocupado del tema de inseguridad, siendo que podía haberse estado preocupando de otros temas, temas de innovación, temas de productividad, temas de comercio exterior, temas de educación. Entonces, para la burocracia del Estado representa un costo en términos de espacio mental, si se quiere, de horas hombre-mujer, digamos. Perfecto. Felipe, ¿cuál crees tú que han sido los factores que han impulsado esta inseguridad? Yo creo que en el caso, voy a separar, voy a poner los últimos 5 años, los últimos 10 años, la última década. Chile ha enfrentado un fenómeno de migración irregular para el cual no estábamos preparados. Es un hecho la causa y no trata de estigmatizar, se trata de ver hechos objetivos, ¿no? En Chile ingresaron al país una decena de miles de personas respecto a las cuales no sabemos quiénes son, no sabemos dónde están y lo más complejo es que no sabemos su comportamiento en el país de origen. Y cuando el sistema de seguridad no conoce eso, habla de un sistema, de un not sistema, en el sentido de que no hay información para la gestión. Primer punto, creo que ahí hay un elemento determinante. El segundo es que no hemos hecho las adecuaciones institucionales. Nosotros tenemos policías muy bien inspiradas, con muy buena, digamos, percepción ciudadana, pero que fueron formadas para enfrentar delitos de España y no delitos latinoamericanos, ni centroamericanos. Y por tanto la formación policial es distinta para enfrentar un tipo de delito que otro. No tenemos academia de fiscales. Los fiscales son egresados de las escuelas de derecho, en las cuales no enseñan ni estrategia, ni inteligencia, ni persecución penal. Ahora se ha creado un curso especial dentro del Ministerio Público, pero debiéramos tener una academia especializada para los fiscales. O sea, no es posible que, por ejemplo, ayer veamos que un abogado que llega a una audiencia en el Tribunal de los Vilos
y no conocía la carpeta. Y estábamos hablando de 3 criminales del Tren de Aragua. Y no conocía la carpeta y la jueza le insistió 3 o 4 veces y el abogado, mire, no tengo mucho fundamento, a mí la prisión preventiva. Lo dejaron en libertad. Bueno, que fue revocada por la Corte, pero lo que quiero decir es que hay un segundo problema, la falta de especialización de las instituciones policiales. Y tercero, como planteaba anteriormente, el no sistema. En Chile no hay un sistema de seguridad. Cada institución participa de la lucha contra el delito, pero no se coordina. O sea que el presidente de la República, en su tercera cuenta pública, es decir, la penúltima, yéndose, nos anuncie que ahora, en prevención, le van a pasar recursos a educación, a salud, al Ministerio de la Mujer, y uno dice, bueno, perdón, pero así se ha hecho siempre. ¿Cómo recién a 3 años se va a hacer esto? Cuando Juan nos decía lo que está ocurriendo con los jóvenes, perdón, el año 2023 tuvimos 55.000 niños que dejaron de ir al colegio, 55.000. ¿Dónde están esos niños? ¿Se convirtieron en emprendedores, innovadores? No necesariamente. Son caldo de cultivo del delito, de la violencia. Porque si a su vez tenemos una crisis de familia, porque no hay apoyo a la familia, a su vez tenemos una crisis del sistema educacional, la pregunta es ¿qué oportunidades tiene? Entonces, si uno no frena el flujo de entrada a la actividad del delito a temprana edad, después es muy difícil sacarlo de ahí. Tercer o cuarto y último elemento que yo creo que nos ha llevado a esto es que la delincuencia se ha transformado en un instrumento de lucha electoral. Entonces, en un país que tiene elecciones cada 2 años, en este periodo 2 años, digamos, pero regularmente en los últimos 2 años de gobierno, es un tremendo problema, porque se toma como bandera de uno o de otro. Entonces, al final del día, las oposiciones en general critican a los gobiernos, pero no aportan evidencia para poder lograr impactos reales en materia de seguridad. Yo nunca he escuchado, y esta frase la he dicho siempre, pero nunca he escuchado que un delincuente asaltara a alguien y le pregunte por qué votó hoy. Se le pregunta por qué nos ponemos de acuerdo, con un ánimo de colaboración. Nos sentamos, sector privado, sector público. Dentro del sector público, el mundo A, el mundo B, el mundo C. Las iglesias, las universidades, la academia, metamos la evidencia. Hagamos una incubadora de proyectos de seguridad basados en evidencia, con experiencias internacionales positivas, probadas, que perfectamente podrían ayudarnos a reducir los niveles de victimización. Y aquí me refiero en prevención social, en prevención situacional, porque Chile sigue teniendo realidades sociales extremadamente diversas. Entonces, los delitos de sangre se cometen regularmente en un sector de la ciudad. La pregunta es, ¿qué libertad tiene esa gente para poder salir a comprar una bebida después de las 7 de la tarde sin que le cobren peaje, sin que le violen a la hija? Es un problema, ¿no? Entonces, eso creo yo que nos ha llevado a no tener los resultados que queremos tener en materia de seguridad. Chile podría tener mucho mejores condiciones de seguridad, pero tenemos que organizarnos como Estado y vincularnos con el sector privado. Por ejemplo, si la inversión que se hace en centros comerciales o bueno, en general en el mundo privado, en el comercio, fuera reconocida, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, reconocida como gasto para efectos tributarios, por ejemplo, y tuviera un beneficio, uno diría, oye, hay un incentivo a hacer un tipo de inversión, porque se entiende que está cooperando, ¿no? La ley de seguridad podría apoyar también. Entonces creo yo que falta coordinación. Katia, ¿qué te parece a ti eso? Y también lo esbozaste un poco, pero ¿cuáles han sido las medidas que ustedes como centros comerciales han estado tomando para reforzarse y reforzar su seguridad? Pues estoy completamente de acuerdo con todo lo que se ha planteado. De hecho, solo un paréntesis. Tuve la oportunidad de estar la semana pasada en el Chile Day en Toronto y hablando con inversionistas de infraestructura, ellos planteaban que dentro de los riesgos país que se evalúan, obviamente están todas las condiciones financieras, macroeconómicas, pero también los riesgos de seguridad, porque tiene un costo para sus ejecutivos, para la posibilidad de hacer inversiones, y por tanto, muy en la línea de lo que planteaba Juan, esto es un costo país que va mucho más allá de lo que se está midiendo. Respecto a los centros comerciales en particular, algo esbocé, alrededor del 30% ha ido creciendo el presupuesto en seguridad. Hay una reciente ley de seguridad privada que nos va a permitir tener acceso a mayor cantidad de guardias, mejor calificados, especializados para distintos tipos de resguardo, dependiendo de en qué situación ellos van a estar ubicados. Si es para un espectáculo masivo, tiene que tener unas ciertas competencias
competencias, una calificación, si es para un centro comercial donde hay asistencia masiva de público, lo mismo. Yo creo que esos son todos factores que van a ayudar a que la seguridad vaya estando de alguna manera distribuida entre cada uno de los actores del sistema. Obviamente uno dice, bueno, pero esto es responsabilidad del Estado, porque uno paga impuestos precisamente para que hayan servicios de Estado que tiene además el monopolio del uso de la fuerza, pero la realidad es otra, y la realidad es que el Estado no da abasto, hay múltiples demandas y en esto tenemos que colaborar. Yo creo que como gremio de centros comerciales esto lo entendimos muy tempranamente. Hemos firmado convenios con el Ministerio Público para la entrega rápida de imágenes, para la facilitación de las investigaciones cuando ocurren delitos dentro de los centros comerciales. Hemos firmado convenios con también el Ministerio del Interior para avanzar en lo que es televigilancia y la posibilidad de usar más tecnología como reconocimiento facial, como una herramienta. Hemos avanzado con municipios haciendo acuerdos bilaterales para integrar cámaras también. Ustedes funcionan como una mini ciudad en el fondo, porque Total. está digamos, el dueño del centro comercial o quien lo administra, pero también están distintos locatarios. ¿Cómo ha sido ponerse de acuerdo? Porque ese es un súper buen ejemplo para extrapolar. ¿Cómo se han puesto de acuerdo todos los actores dentro de los centros comerciales para atacar este problema en particular? Sí, es efectivo. Nosotros en un fin de semana, un centro comercial de tamaño mediano a grande puede tener 60.000 personas visitándolo, por tanto son más que algunas ciudades de nuestro país. Así que efectivamente aquí conviven servicios de educación, oficinas públicas, tiendas de abastecimiento esencial, centros médicos, y ese ha sido el formato que ha ido desarrollando el centro comercial exitoso a lo largo del mundo, ¿no? Este mix de oferta de bienes y servicios, entretención, gastronomía, es lo que los consumidores han ido pidiendo cada vez más, y de alguna forma el éxito de un centro comercial es tener esta buena curaduría y ir satisfaciendo esta necesidad de los clientes que son dinámicos, que van cambiando sus gustos y preferencias. Dicho lo anterior, y volviendo al valor que tiene para nuestros visitantes la seguridad, hay inversiones, como te decía, también en todo lo que es los perímetros, vallas de seguridad, lectores de placas patentes, pero ninguna de estas medidas es suficiente si no están bien coordinadas con el Estado, al otro lado de la mesa. Las placas patentes, si no hay una reacción rápida de que esto lo vea Carabineros, mande la patrulla cuando ve que va ingresando un vehículo robado que per se es sospechoso de que viene gente que puede tener malas intenciones, ya que está en un vehículo robado ingresando a un centro comercial. Si no funcionan esas coordinaciones de manera expedita, fluida, es muy difícil que ningún actor individualmente pueda combatir esto en ninguna industria, ¿no? Entonces, estamos hablando de Arica a Magallanes, aquí, y de las pesqueras hasta las forestales, pasando por el comercio. Para el comercio esto es muy relevante, la confianza de nuestros consumidores, el comercio informal es un tremendo problema. La informalidad está asociada, en algún momento uno decía, no, es que pucha, es que no tienen otra opción, pero hoy día la evidencia empírica ha demostrado que detrás de este comercio informal muchas veces está el crimen organizado, bandas que se apropian de los espacios públicos, cobrándole arriendo incluso a los que se ponen ahí en la calle a vender productos que son proveídos por cadenas que están incautados, productos que podrían estar siendo incautados porque no tienen propiedad industrial, resolución sanitaria, que no han pagado impuestos, que no han pagado patentes. Entonces, si quisiéramos agregar al tema de la seguridad todo el lucro que está obteniendo el comercio informal, tu cifra, Juan, seguro se multiplica. Me viene a la mente lo que pasó en algún minuto hace un par de años en torno al Costanera Center y cómo Evelyn Matei, en el fondo la alcaldesa, puso el ojo en que eran, y buscó, digamos, evidencia de que eran efectivamente bandas, o sea, no eran personas que no pudieran, tal como tú dices, acceder, sino que eran bandas, y a las 6 de la mañana llegaba el camión, les pasaban las mercancías y se instalaban en Taller Ojeda fuera del Costanera Center. Era una mafia al final organizada, tal como los toldos azules, digamos, del centro Santiago. Y lo vemos en la Estación Central. Exacto. Y en muchos barrios comerciales, donde además qué injusto y discriminatorio es para los
comerciantes que están ahí pagando patentes, Exacto. cumpliendo con todas las de la ley, con productos que tienen además todos los derechos del consumidor garantizados de devolución, reembolso de productos, tener esta competencia... Resolución sanitaria, que también es súper importante. Resolución sanitaria, y tener toda esta competencia desleal, ¿no? Ocurriendo a vista y paciencia de todas las autoridades, policías, y no poder hacer nada al respecto. Pero yo te diría que aquí lo más importante es la capacidad de gestión. O sea, yo estoy convencida, y habiendo trabajado también en el Estado, que un porcentaje es recursos, pero sobre todo, si uno con los recursos que dispone es capaz de gestionarlos de mejor manera, con soluciones innovadoras, con coordinación entre los distintos actores llamados a abordar este tema de manera multisectorial o multifactorial, tendríamos la mitad de nuestro camino andado. Juan, tú hablaste del impacto del 2% del PIB. ¿Cuáles son todas las dimensiones del impacto económico que tiene el alza de la inseguridad en la economía? Y como segunda pregunta, ¿qué dejamos de hacer por enfocar estos recursos en seguridad? ¿Cuáles deberían ser las prioridades? Bueno, con respecto a la segunda pregunta, aquí hay un ejemplo muy claro. Katia pasa mucho tiempo pensando en cómo proteger a sus clientes y creo que lo están haciendo muy bien. Pero ese es tiempo que los centros comerciales, pucha, ojalá pudieran dedicarlo a innovar, a pensar en cómo invertir mejor, a pensar en qué tipo de servicios ofrecer adicionales, etcétera, ¿no? Entonces, es el costo de oportunidad del tiempo y eso multiplícalo por millones, porque a la larga toda empresa está pensando en este tema. Entonces, cuando la alta gerencia desvía su atención, cuando los gerentes de transporte, de logística, los que están pendientes de este tema, dejan de lado otros temas que son más urgentes, temas de productividad, temas de relacionarse bien con las personas, temas de buscar nuevos mercados, etcétera, ¿no? Aparte los efectos macro, como bien mencionaba Katia también, el efecto disuasivo que tiene sobre la inversión extranjera. Y esto no es menor, o sea, esto es algo que las empresas, ninguna empresa quiere mandar a sus ejecutivos a un país donde puedan ser sometidos a un secuestro. Les sale muy caro, o sea, puede que lo hagan y puede que haya ejecutivos que lo hagan, pero les sale caro en términos de pagarle un sobresueldo, en términos de pagarle guardaespaldas muchas veces, no hemos llegado a ese punto, pero posiblemente lleguemos pronto, ¿verdad? Que los altos ejecutivos internacionales tengan que tener guardaespaldas. El negocio de los autos blindados, por ejemplo, eso es algo que en mi país, lamentablemente, fue uno de los primeros síntomas de la crisis de descomposición social, fue eso, empezó a haber un boom de autos blindados, entonces la gente blindaba sus autos. Y si se sigue deteriorando la cosa, no me sorprendería que esto sea una oportunidad de negocio para alguien que esté interesado, por ejemplo, en este tipo de negocio. Pero yo sí quiero traer a colación algo que ha estado rondando en la discusión, es el tema de los bienes públicos, ¿no? A la larga la seguridad es un bien público que trasciende a un actor particular, a los académicos, trasciende, esto es un tema de la sociedad entera. Y aquí la labor del Estado es fundamental, pero no solamente es un bien público nacional, es un bien público internacional. Y yo les quiero contar que desde que yo llegué a Chile en el año 2003, éramos poquitos venezolanos en esa época y nos reunimos con mucha gente porque ya el país se venía deteriorando. Y una de las cosas que les alertábamos era acerca del peligro de la descomposición social que había en mi país junto con otros países del área. Y la respuesta siempre fue, bueno, eso es un problema interno. Eso es un problema interno de Venezuela, eso es un problema interno de Venezuela. ¿De verdad podemos decir que la descomposición social que hay en Venezuela es un problema interno de Venezuela? O sea, ¿nos creemos ese cuento? Entonces aquí hay una falla política, una falla estratégica, una falla de inteligencia. ¿Cuándo fue la última vez que uno vio una cumbre de presidentes suramericanos? Porque mal que mal Suramérica es una isla, ¿verdad? Está el tapón del Darién y todas las personas, como hemos visto los fenómenos migratorios, estamos en una gran isla que es Suramérica y la gente camina de Venezuela a Chile, no sé cómo lo hacen, pero lo hacen. Y por lo tanto es un problema regional. Cuando en tu cuadra un vecino decide montar una venta de drogas y un prostíbulo, eso no es un problema de tu vecino, eso es un problema que te afecta. Entonces, en ese sentido, ha faltado un poquito de visión estratégica en nuestros liderazgos. No sé cuándo fue la última vez que hubo una cumbre de presidentes suramericanos que se enfocaran en el tema de la inseguridad. Y ojo, este es un tema que podría ir creciendo, porque tenemos vecinos que están en situaciones muy complicadas. Y por lo tanto, no es un problema que Chile debe atacar solamente porque no tiene la capacidad. Tenemos unas fronteras enormes y por lo tanto este es un problema que hay que tener cierta coordinación. Lo estamos viendo esta semana con todo el debate que está habiendo entre mi país, lamentablemente. Siempre tengo que pedir disculpas cuando yo hablo de estos temas, perdón. Pero entre mi país y las autoridades chilenas, lamentablemente, porque se ve que no hay una cooperación, no hay un diálogo, no hay una voluntad de alinear objetivos y de trabajar juntos en resolver este problema. Justamente quiero enlazar con una pregunta a Felipe. ¿Cuáles han sido las fallas, errores
Ellos son marido y mujer por si acaso, por eso son tan amorosos. De hecho, le iba a convidar a agüita. A ver. Porque está tomadito de la garganta. Te quería preguntar, Felipe, ¿cuáles han sido los errores que han cometido nuestras autoridades? Juan ya esbozaba un tema de inteligencia. Este era un tema que se veía venir. La migración no es un fenómeno de los últimos 2 años. Ha crecido exponencialmente en el último tiempo, pero no es un problema de los últimos 2 años. ¿Qué faltó en las autoridades para prever esta situación en la que estamos en este momento? Yo diría, varias cosas han faltado. Primero, Chile no ha logrado, más allá de que hayamos reducido la pobreza en los últimos 30 años, los cuales yo siempre he dicho abiertamente, aún en el momento más difícil, he sido orgulloso de los 30 años, los voy a seguir defendiendo. Pero más allá de que hayamos reducido la pobreza, aún Chile sigue teniendo guetos de pobreza donde las personas no son capaces de resolver sus necesidades básicas. Y eso es un caldo de cultivo para el crimen organizado, para ir a buscar, digamos, aliados para tener, digamos, una ganancia en el corto plazo o resolver el problema en el corto plazo a través de dinero ilícito. Segundo, yo diría, y ahí hay un problema de desigualdad social que Chile tiene que enfrentar y que no tiene que ver con 10, o 3 o 5 años, tiene que ver con 20 años, probablemente son políticas sociales sostenibles. Segundo, creo que faltó capacidad para advertir lo que estaba ocurriendo como fenómeno migratorio a nivel regional. Chile como decía Juan, si América Latina es una isla, Chile es una isla continental. Tenemos una cordillera por un lado, el mar por el otro, el desierto y el hielo. Nosotros sentimos, y lo que pasa acá es como lo que pasa en el mundo. Y el problema es que eso muchas veces condiciona los debates políticos. Y creo que no hemos tenido la capacidad de advertir que el fenómeno de crisis social de América Latina evidentemente nos iba a llegar a nosotros, toda vez que Chile todavía creo yo, sigue siendo un país lleno de oportunidades. Y por tanto, evidentemente, si en el país de origen no se siente con oportunidad, bueno, tenemos que ir a aquel país. Y si ese país adicionalmente queda demostrado que tiene una vulnerabilidad desde el punto de vista de seguridad de su frontera, bueno, que mejor. Y si adicionalmente a eso, no solo tiene vulnerabilidad de frontera, sino que cuando ingresan ilegalmente no hay capacidad de detección, detención y expulsión, entonces, bueno, efectivamente hay un tema mayor. Y si como corolario le ponemos adicionalmente que se ha considerado por algunos que la migración en sí misma es un derecho humano, y es cierto, pero también ese derecho humano tiene que estar regulado para efecto que las sociedades tengan la capacidad de incorporarlos. Pero Chile tiene hoy día un sistema donde adicionalmente, ojo, más allá de la regularidad o no, el inmigrante tiene un conjunto de privilegios desde el punto de vista social, del acceso al jardín infantil, a la sala cuna, al colegio, y eso es un problema que empieza a generar problemas internos de relacionamiento. Entonces se empieza a generar también una especie como de ánimo anti-inmigración que no debiera ocurrir. Ahí hay un segundo fenómeno. Y un tercer fenómeno, yo creo que, insisto... Disculpa que te interrumpa, en términos sociales, pero además también hemos visto que no estábamos preparados, por ejemplo, en términos de vivienda, para tener, y yo creo que eso es clarísimo, volvieron a surgir campamentos, mucha gente en situación de calle, los famosos guetos verticales, porque no teníamos la suficiente infraestructura para recibir a la cantidad de gente que tuvimos. La sociedad chilena no estaba preparada para recibir la cantidad de migrantes que hemos recibido, no estaba. Ni desde el punto de vista de vivienda, ni desde el punto de vista del acceso a la salud, ni desde el punto de vista de la sala cuna, ni jardines infantiles, no estaba preparada. A mí me tocó como subsecretario del Interior enfrentar, recuerden ustedes, ya parece como historia, en 2007, la inmigración peruana. Y en la comuna de Santiago era un problema particular porque ocurría que llegaban en peores condiciones sociales, entonces desplazaban a los vecinos de la comuna en la sala cuna, en el jardín infantil, entonces empezaba a generarse un problema de relacionamiento. Bueno, eso multiplicado exponencialmente. Entonces, hay un segundo fenómeno. Y el tercer fenómeno, insisto, es la falta de entender que la seguridad es un tema de Estado y por tanto que las medidas tienen que ser acumulativas en el tiempo. Y no puede ocurrir que la autoridad que llegue borre con el codo lo que hizo la anterior, porque esta es la suma de esfuerzos. En materia, por ejemplo, de discusiones institucionales. Hace un tiempo atrás trajimos a Chile al fiscal antimafia italiano. Y en la conversación que tuvimos, él nos planteaba, por ejemplo, que uno de los puntos relevantes de Italia
para disminuir el crimen organizado fue la creación de las fiscalías nacionales especializadas. Es decir, un fiscal de drogas para todo el país, un fiscal de antimafia para todo el país. Chile tiene fiscales regionales. Y el problema que ocurre es que no siempre el fiscal regional, voy a poner un ejemplo, de la zona centro-norte, conversa en una operación que el crimen organizado está haciendo en Iquique y que tiene algún tipo de actividad en Santiago. No conversan, no se conocen los modus operandi. Aquí lo que debería ocurrir es que uno aplicara, por ejemplo, tuviese fiscales especializados a nivel nacional, pero además aplicar sistemas algorítmicos de inteligencia artificial que permitan identificar modus operandi similares y tanto identificar el crimen organizado. Por ejemplo. Segundo, como decía, la transformación policial. ¿Vamos a seguir con una policía como Carabineros con 202 funciones? ¿Se justifica? ¿Qué empresa puede tener 202 giros de negocio? Eso no puede, eso no ocurre. Hay que quitarle facultades, o sea, no, facultades, obligaciones. Y hay que circunscribirlo. Mire, Carabineros es policía preventiva, perfecto. ¿Sabes qué? Discutamos el tema de la frontera. Es que no, es que se una discusión política. Veamos la evidencia, pongamos las Fuerzas Armadas a cuidar nuestras fronteras, por ejemplo. Y ahí recuperamos inmediatamente 1.200 carabineros para abajo, al tiro, a una comuna, por ejemplo. Terminemos con las notificaciones judiciales. Esto lo hemos discutido 20 años. Y durante 20 años el Poder Judicial ha dicho, sí, lo vamos a hacer, pero no lo hacen. Y terminamos con carabineros notificando, porque nadie le cree al guardia de seguridad municipal que va a notificar. No lo respetan. Si respetan al carabinero, bueno, pongamos carabineros en retiro. ¿Y de quién depende eso? ¿De parlamentario? ¿Depende del Poder Judicial? ¿Del gobierno? Todas las anteriores, diría la PAES, digamos. Yo creo que el problema que tenemos es que se van tomando medidas parche, pero no se van tomando, no se va viendo el todo. O sea, partamos de la base que tenemos un Código Penal de 1879. Y los 3 últimos presidentes de la República han enviado al Congreso Nacional a discutir un Código Penal el último día, los 3, el último día del mandato. Y por cierto, cuando llega el nuevo presidente lo saca. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Entonces, al final del día también, como decía Juan, el delincuente, me perdonan los economistas, es un economista en potencia. ¿Y por qué? Porque saca cálculos perfectos. Probabilidad de identificación, probabilidad de detención, probabilidad de condena, probabilidad de cumplimiento de condena, dividido por el beneficio obtenido. Claro. Y por tanto saca esa fórmula. Yo esa fórmula la escribo en el desarrollo cuando hacemos clases. Y así lo hace. Entonces uno tiene que empezar cuando hace esa fórmula, uno identifica quiénes son los responsables en cada una de esas etapas. Y no tenemos un sistema de seguridad. Si tuviésemos un sistema de seguridad, la información estaría coordinada, sabríamos quién está fallando acá o allá, ¿se fija? Entonces, ahí es un punto relevante. Nosotros en el Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián estamos haciendo un doble clic por fiscalía, por delito, para saber cómo está operando el sistema. Las sorpresas son increíbles. Nos hemos dado cuenta, voy a poner un ejemplo en términos números generales a nivel nacional, de 1.500.000 y algo de ingresos al Ministerio Público durante el año 2023, hubo 50.000 personas que quedaron privadas de libertad. 2.500.000. Si uno después de esos 1.500.000 lo saca y dice cuántos imputados, delitos con imputado conocido, es decir, con personas que sabemos quiénes son, y después con imputado desconocido. Con imputado conocido quedan 50.000 pesos al final. Con imputado desconocido no hay. Entonces el punto es, medida política pública. Si yo sé que cuando hay un imputado desconocido, quiere decir esto, que cuando la policía llega a tomar la denuncia de lo que ocurrió, pero no hay ningún antecedente de quién fue, en un 99% de las probabilidades no va a haber condenado. Entonces, lo que me dice inmediatamente, tengo que fortalecer la lógica de la llegada, ¿no? La llegada rápida, la llegada pronta. Eso implica tener un sistema de control de flota, ubicación de unidades policiales en lugares estratégicos y cooperación público-privada para que el sistema de cámara de vigilancia le avise oportunamente a la policía para que llegue y así detenga a la persona, imputado conocido, y pasa para el otro lado y eso lo condena. Entonces, ahí yo creo que hay un problema de gestión, como decía Katia, que es clave. Necesitamos una especie de gerencia de seguridad que se abstraiga de la coyuntura política y diga, mire, aquí está la evidencia, vamos a hacer esto, y todas las instituciones tienen que coordinarse. Lo digo porque el año 2006, cuando asumí como subsecretario del Interior, la estadística de seguridad de la encuesta de victimización decía que teníamos 38,6% de victimización. Y el año 2010, cuando termina ese periodo, llegamos a 29%. O sea, se puede. O sea, pero claro, y no quiere decir que alguno sea Batman, no, tiene que ver con que se pueden coordinar las instituciones.
Entonces, el Ministerio Público, guardando su autonomía, tenía su determinado rol, carabineros, investigaciones, la PDI, cada uno, aduanas, impuestos internos, ¿se fija? El comercio ilegal, por ejemplo, en el centro de Santiago. Yo recuerdo que hicimos un trabajo con Raúl Alcaíno, que era alcalde de Santiago. Raúl era de otro signo político del gobierno de entonces. Nos demoramos 10 segundos en ponernos de acuerdo, armamos un equipo conjunto, incorporamos impuestos internos, incorporamos a Carabineros, la PDI, y tuvimos detenciones, a propósito de lo que se planteaba acá del comercio ilegal, detenciones masivas, donde llegamos a departamentos que eran bodegas de libros piratas, que eran bodegas donde los camiones iban a dejar la mercancía, porque era crimen organizado, eran bandas transnacionales que se dedicaban a esto. No era el pobre vendedor ambulante, no tiene oportunidad, no, esto era un negocio armado, donde ese vendedor ambulante también era abusado por ese empresario. Claro. Entonces, lo que quiero decir es que ahí se requiere mayor coordinación y también mayor decisión. Cata, ¿ustedes han visto un cambio en los patrones de consumo de las personas por la inseguridad? Por ejemplo, o sea, sabemos que en pandemia los centros comerciales empezaron a cerrar más temprano, y eso es algo que se ha mantenido, digamos, post pandemia todavía, tiene que ver también con con darle mejor calidad de vida a quienes trabajan en los centros comerciales, pero también me imagino que hay un tema de seguridad, de que quieren llegar a su casa más temprano porque más tarde les da miedo, no lo sé. ¿Cómo ha sido el cambio en el consumo y también en el comportamiento de quienes forman parte de los centros comerciales? De hecho, mira, para partir de un poco más atrás en la pregunta, ha habido toda una polémica a nivel nacional de la muerte de los centros comerciales, si este era un modelo que iba a quedar en desuso. Y la realidad ha demostrado que al menos en general, pero sobre todo en los países latinoamericanos y después de la pandemia, nuestro crecimiento en número de visitas ha sido exponencial, por sobre niveles prepandemia. Y eso da cuenta de que no solamente la gente ha vuelto a la compra física, a la experiencia de comprar, sino que además también yo creo que, y esta ya puede ser una percepción más personal, pero se está usando el espacio porque se siente más resguardado, y por eso la encuesta del 75% de las personas dicen que se sienten más seguros en el centro comercial. Y entonces, cuando tú ves todas las medidas de seguridad que se han implementado y ves la alternativa que tienes de usar otros espacios públicos, la gente tiene miedo y ya ha empezado a trasladar sus actividades de entretención, de vida nocturna a el centro comercial, porque hay estacionamiento, porque está resguardado, porque está climatizado, por miles de factores que hoy día estar en la calle o cerca de la calle ya no es tan viable o da más inseguridad. El otro cambio en los patrones de consumo tiene que ver con el tipo de bienes y servicios que se están ofreciendo en el centro comercial. Quizás hasta hace, no sé, una década atrás se hablaba de principalmente abastecimiento y bienes durables, moda, y hoy día la combinación es más bien 30-30-30, food, fashion and fun, entretención, diversión, moda y alimentación. Y en ese sentido ese patrón de consumo también ha variado. Y en tercer lugar yo te diría que la omnicanalidad, que es también este consumidor digital, tecnológico, nuevo, que quiere vitrinear online, ir a comprar por la experiencia sensorial para asegurarse, o al revés, vitrinea y luego se va a su casa y compra desde su smartphone o desde su computador. Entonces esa posibilidad, sumado a toda la distribución de los Rappi, los delivery, por no mencionar ninguna marca en particular, de los delivery en general, de comida, de bienes, yo creo que son tendencias que han ido instalándose en el centro comercial y apoyando esta idea de que es, como tú decías, plaza pública, pero hoy día es mucho más que plaza pública. Es casi, me gusta más el concepto del inicio, como más una pequeña ciudad, ¿no? Donde tú puedes ir al doctor, educarte, comprar, entretenerte y hacer toda tu vida en torno al centro comercial. De hecho, hoy día también en el mix de oferta de bienes y servicios se están construyendo muchos apartamentos de vivienda para que las personas ya ni siquiera tengan que salir de esa plaza mayor, que es como... Y hoteles. Hoteles, por supuesto. Muy importante el turismo en toda la experiencia y el consumo y la compra dentro de los centros comerciales. Entonces, yo creo que la ciudad va tendiendo como a cerrarse sobre sí misma, ¿no? Y de alguna manera esto
tú pones cara, ya, bueno o malo, y yo sé qué rico sería que toda la ciudad estuviera abierta, libre, que uno pudiera transitar a cualquier hora por cualquier lugar, pero la realidad de nuestros países en Latinoamérica, lamentablemente, es que la inseguridad se apodera de ciertos barrios, de ciertos espacios, y entonces lo que va pasando como contrapartida es que se generan otros espacios protegidos de esas situaciones. Respecto a Latinoamérica, yo comparto contigo, Mercosur, fracaso, la Alianza del Pacífico funcionó mientras todos estaban en el mismo color político, pero una vez que cambian de color los presidentes en Latinoamérica también tiende a quedar abandonada, y los espacios de alianza internacionales, como decíamos al principio, este es un fenómeno que trasciende fronteras. O sea, hoy día nos estamos enfrentando con bandas organizadas que son internacionales, que vienen desde Europa, que tienen, además no solamente física, hoy día hay bandas internacionales en el ámbito digital, y esas son aún más difíciles de buscar en nuestras fronteras porque el delito se está cometiendo en un país del hemisferio norte que uno ni siquiera sabe cómo hablan español, ¿no? Pero desde allá nos están hackeando, robando, pidiendo secuestro por la información a las empresas. Entonces yo creo que esos fenómenos requieren de una coordinación a nivel global mucho más decidida que la que ahora. Si uno escuchara realmente a los votantes, se daría cuenta que hoy día el color político le importa menos a las personas, y por eso ese vaivén de derecha, izquierdas, en casi todos los países del mundo, ¿no? Y el cambio de gobiernos de un lado al otro, no sé, 14 de las últimas elecciones cambiaron de signo político, lo cual te da cuenta que no me gustó me voy para el otro lado como contrarreacción. Yo creo que... Disculpa que te interrumpa. Hablaba Juan, y lo mencionaste tú antes, de que la inseguridad es un inhibidor para las inversiones, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos inversionistas chilenos en el área del comercio, en el retail, en centros comerciales y en tiendas de retail, que salen de nuestras fronteras porque nuestro mercado es muy pequeño. Entonces se tiene que emplear al resto de Latinoamérica. Y en ese contexto también es súper importante que exista coordinación, porque los fenómenos que están enfrentando acá también los están enfrentando afuera, en Perú, en México o Colombia, donde tengan presencia, digamos. Con matices, porque yo creo que cada país tiene su propio esquema delictivo, ¿no? Y cada país también adopta medidas más o menos jugadas, innovadoras. En Argentina, por ejemplo, puede gustar o no gustar, pero las policías cumplen una segunda función y en sus tiempos libres son guardias privados, y eso está validado, de alguna manera es lo que ocurre, es la realidad. O bien tú tienes funcionarios de las policías custodiando centros comerciales, o una coordinación donde policía y guardias privados están en coordinación para cuidar un cierto activo por la importancia que tiene, sobre todo en el caso nuestro, por la afluencia masiva de público, y eso amerita que se gasten todos los recursos posibles, porque muchas veces se da la polémica de decir seguridad privada para el ámbito privado y la seguridad pública para el resto de la ciudad, pero cuando tú tienes la afluencia masiva de 60.000 personas al mismo tiempo, amerita que ese espacio, así como lo tiene un partido de fútbol, pueda también contar con esta coordinación público-privada. No sé si se responde la pregunta. Sí, perfecto. Juan, quería preguntarte, ¿cuáles son los temas que en el fondo, para ir concluyendo, que es lo que nos convoca acá? ¿Qué estamos dejando de hablar como sociedad, como país, a nivel económico, por estar hablando de seguridad? ¿Cuáles deberían ser las prioridades económicas de este país si es que el debate público no estuviera dominado por la seguridad? Primero que nada, decir que concuerdo con mucho de lo que se ha dicho. Las historias de Felipe y de Katia, por supuesto, son súper interesantes. Me gustaría que ahora que estamos concluyendo, terminar con una nota optimista. ¿Se puede? Esto no es intractable, esto es un problema que se puede solucionar. Hay experiencias en la propia Latinoamérica que nos apuntan hacia donde podemos ir, ¿no? La ciudad de Medellín, por ejemplo, ha hecho cosas muy interesantes en términos de recuperación de espacios públicos, en términos de apoyo a las actividades culturales en barrios marginalizados, etcétera, de transporte, de infraestructura, que son muy interesantes de emular, ¿no? Obviamente, como bien hemos dicho varias veces, aquí estamos dejando de hacer cosas por estar por estar preocupados de este tema. El problema de fondo de Chile, y creo que en eso todos los economistas de todos los colores políticos coincidimos, es la productividad. Es cómo mejorar la productividad del país. Perdón. Y eso pasa por descubrir cosas nuevas que hacer, potenciar las industrias que ya tenemos y empezar a hacer cosas que quizás no hacemos en este momento. Es un proceso de ensayo y error
que muchos países se han embarcado en eso, que requiere una coordinación público-privada, que requiere toma de decisiones a veces difíciles, requiere asumir riesgos, requiere confiar en los actores. Mientras estemos preocupados de la inseguridad, no estamos preocupándonos de cómo desarrollar hidrógeno verde, cómo desarrollar litio, cómo prepararnos para la economía verde, cómo desarrollar mejor nuestros recursos pesqueros, etc. Por lo tanto, todo esto quita energía al sector público y al sector privado para los problemas que sí son fundamentales. Por otra parte, está el peligro también de caer en soluciones fáciles. Y aquí, obviamente, hemos hablado de la migración irregular y obviamente eso es un problema. Pero, por otra parte, hay que tener en cuenta que el mantener a las personas en las sombras no es una solución al problema de la criminalidad. Yo sé que aquí no debe haber perdonazos y todos nos incomoda la idea del perdonazo de una persona que cruzó la frontera de forma ilegal. Pero ¿hasta qué punto estamos condenando a una persona a vivir en las sombras por una decisión que tomó de venirse a Chile a buscar oportunidades y se encuentra con un país que quizás no les cierra ciertas puertas porque entró de manera irregular? Esos son problemas difíciles como sociedad porque son problemas políticos muy sensibles. En Estados Unidos ciertamente en este momento lo están pasando y de hecho está determinando el destino de la elección norteamericana. O sea, en cierto modo, este es el problema. Y este es el problema en las elecciones europeas que se vienen. O sea, en las sociedades modernas, este es el problema. Y como sociedad tenemos que hablar del tema. Tenemos que debatir este tema de forma inteligente y sopesar también nosotros nuestros costos y beneficios. ¿Hasta qué punto por ejemplo, mantener a las personas en situación irregular? Vamos a estar claros que deportar a 200.000 venezolanos que han entrado de forma irregular es imposible. O sea, eso no va a pasar y no lo va a pasar ningún gobierno. Aquí puede llegar Elon Musk a ser presidente de Chile y no lo va a lograr hacer. Pero, entonces la pregunta es, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en ese sentido? Son decisiones difíciles. Puede que tú empieces, por ejemplo, a buscar incentivos en términos de multas, en términos de cierta regularización en cual tú, por ejemplo, puedes, dependiendo de su track record o de su actividad económica, una persona pueda empezar un proceso de regularización, etc. O sea, que hay miles de matices que uno podría implementar. Se hizo en el gobierno de Piñera, de hecho, un proceso de regularización masiva de Venezuela. Que fue muy impopular, por cierto. Es que es muy impopular para los políticos esto, porque con razón, o sea, obviamente nadie quiere ver que alguien que cruzó la frontera ilegal se aproveche y llega y usa recursos y ya, y le dan los papeles y todo. Pero por otra parte, la alternativa es muy costosa también en términos de exclusión, en términos de fomento de actividades en las zonas, ¿no? Y una última cosa, hablamos también del comercio informal, ¿no? Hay mucha experiencia en el mundo, esto empezó en los años 90 con la experiencia en Nueva York, por ejemplo, la política de los cristales rotos, que básicamente decían, cuando una persona ve que puede vender lo que sea, tapas de celulares en la calle y nadie le dice nada, es una persona que se acostumbra a pensar, bueno, aquí no hay ley, aquí no hay autoridades, aquí yo puedo hacer esto, y entonces se lo comenta a los vecinos y los vecinos, ya, no te hacen nada, entonces quizás yo puedo quitarle la cartera a alguien y por ahí empieza la inseguridad. Entonces, en ese sentido es muy importante que ese tipo de síntomas que vemos, eso pasa por cosas como el comercio informal, como el graffiti, por ejemplo. El graffiti es un temazo, porque en Nueva York, por ejemplo, determinaron que había una correlación directa entre la cantidad de graffiti y la criminalidad que había en la zona. Entonces, en ese sentido, es bien importante que empecemos con estos pasos chicos para atacar el problema, que de nuevo, sí se puede romper la tendencia. Yo pienso que esto hay que tener esperanzas de que esto pueda suceder. Muchas gracias, Juan. Ahora voy a abrir el micrófono por si alguien que está acá presente quiere hacer alguna pregunta. Tiene que apretar el botón y presentarse, por favor. Lorenzo. Hola, Lorenzo Gasmuri por acá. Hay un tema que Felipe, tú has tocado muchas veces y que no hemos tocado en este caso. Yo imagino que la dificultad de coordinación de cámaras, sistemas de seguridad, hay mucha ineptitud, pero debe haber restricciones legales también. Yo estuve en China, donde no hay ninguna protección de datos personales, y la tecnología funciona. Y yo nunca vi un policía y cada vez que abordaba un avión, un tren o un metro había reconocimiento facial. Y yo decía, pero ¿y cómo funciona? Es que aquí hay 5 veces más cámaras que en cualquier lugar del mundo. Luego, en este extremo, la tecnología funciona. Entonces, ¿cuánto limita el tema de los datos personales, que yo entiendo que sigue pendiente como un tema legislativo, el que los centros comerciales puedan instalar el reconocimiento facial, que esa coordinación con el municipio y con el, no tengo idea, carabineros sea en línea? Hay temas legislativos que resolver para que esta tecnología... Chile tiene las tecnologías, y por lo tanto
no es una limitación de IPs ni nada, es un tema probablemente de que hay límites legales que hay que mover para mejorar en seguridad. Felipe, tú has tocado mucho ese tema, no sé si nos podía hacer una síntesis de en qué está ese tema. A ver, yo diría que efectivamente las normas en materia de protección de datos personales establecen ciertos límites, digamos, a el uso de información, y hay que entender que la imagen es un dato personal, ¿ya? Y particularmente cuando se trata de la imagen de un menor de edad es un dato sensible, ¿ya? El punto está es que es perfectamente posible, a mi entender, que con la nueva legislación que vamos a tener en materia de protección de datos, probablemente en los próximos meses, digamos, ya va a estar lista, despachada, se puede utilizar el sistema de reconocimiento facial. Porque hay en día tecnología que permite incluso el resguardo. Por ejemplo, pongamos el caso que hay una lista de personas que son prófugos de la justicia. Y dentro de los prófugos de la justicia estoy yo, ¿no? Prófugo de la justicia. Resulta que yo entro a un centro comercial o entro a un servicio público y tiene un sistema de reconocimiento facial. Para proteger la privacidad, lo que se hace en otros países es que la persona que está monitoreando la cámara y que me detecta no sabe que es Felipe Arboe. Dice es el código 003. Y ese código 003 despacha inmediatamente una alarma a la policía y la policía dice, ah, ahí apareció el código 003, que no tiene por qué saber el guardia del centro comercial o del servicio público donde está instalada la cámara. Entonces, hay mecanismos de resguardo. Y mi percepción es que el problema más que el legislativo es un problema de decisión política de las instituciones. Que en Chile en general, en el servicio público, se creen dueños de los datos que tienen y por tanto no quieren entregar. Y por otro lado, cuando uno hace un sistema como este, ojo, está creando una demanda. Me explico. Desde el momento que yo instalo este sistema, llego a un convenio con un carabinero, bueno, entonces el carabinero va a tener que responder en una cantidad de minutos determinados, porque si no va a ser un problema. Entonces dice, mejor no la haga, ¿no? Luego, pasa lo mismo, por ejemplo, hoy día. Es perfectamente posible que una persona que está prófuga de la justicia vaya a cobrar una pensión, porque no está cruzada la base de datos. Piensen ustedes que cuando una persona termina una relación laboral, esa persona queda registro de elección del trabajo, pero se demora entre 2 a 4 meses en ser conocido por la tesorería o por impuestos internos. O ocurre también que de pronto se producen beneficios menos o beneficios más producto de la falta de información. O sea, creo que hay que hacer una reorganización de la data pública para tener un gran repositorio y que sea utilizado con los debidos resguardos. Pero es perfectamente posible y necesario, por lo demás, implementar este sistema de reconocimiento facial, no solo en el espacio privado, también en el espacio público, ojo, con los debidos resguardos. El problema es que las experiencias han sido más largas. Porque cuando se instalaron los globos, ¿se acuerdan ustedes? Usted apareció un alcalde en un matinal diciendo, mire, este señor está consumiendo marihuana. ¿Pero qué tiene que ver esa información para la televisión? Esa información es para la gestión. Entonces, cuando se utiliza mal para ellas florearse con la información, se producen estos problemas. Sí, Sí, acá. ya hay otra pregunta y luego continúo. Hola, buenos días. Francisco Contardo del Comité de Paltas de Chile y aparte representante de FOCO. Una pregunta y justamente respecto a lo último que comentó Felipe, ¿cuál es el rol de las comunicaciones entonces en términos de lo positivo y lo negativo en torno a la sensación de seguridad y al final, bueno, todo lo que avanza también en términos de casos positivos o negativos como se acaban de mencionar? Al final, lo que yo percibo y tomando un poco el caso de China, los chinos no tienen mucha opción a decidir si se ocupan o no se ocupan esas medidas. Y por otro lado, que también han sido temas positivos que se han hecho en China, es que también a la sociedad se le ha premiado también cuando tienen buena conducta. Entonces también existen incentivos a la buena conducta por la penalización y también al premio cuando existe una buena conducta. Pero mi pregunta va un poco a cuál es el rol de las comunicaciones, porque al final lo que ve el ciudadano a pie no es lo que estamos hablando nosotros, no tenemos todas las oportunidades de tener conversaciones con este tipo de invitados también, entonces al final, bueno, las comunicaciones tienen que mostrarnos qué es lo que está pasando, así como las soluciones, así como también generar una sensación de inseguridad, entre comillas, inseguridad al que está delinquiendo para que también no sepa de que, bueno, están todas estas posibilidades de delinquir que no hay ningún castigo, por así decirlo. Gracias. Me gustaría que esta pregunta la respondieran súper brevemente, pero los tres. Yo pienso que la sensación de inseguridad no es un fenómeno mediático. Hay parte, sí, obviamente los medios realzan mucho ciertas cosas que son muy notables, pero también hay una mayor victimización, y eso las encuestas lo dicen, es decir, la gente reporta que hay mayor cantidad de victimización.
Hay mucho que hacer en términos de poder también hablar también de cómo prevenir el crimen. Creo que no se está haciendo suficiente, para no extenderme mucho. Sí, claro. Es que, ¿cuál es el límite entre derecho a la información, libertad de expresión y sensacionalismo que genera inseguridad y que probablemente está magnificando el fenómeno de la inseguridad también a lo largo de todo el país? Porque objetivamente es muy dispar las cifras de delito en la zona norte, por ejemplo, que en la zona sur, o en un barrio del sector oriente que el sector poniente. Entonces, ¿hasta dónde es sensacionalismo y hasta dónde es también el deber de informar lo que está pasando en el resto del país y no quedarnos encerrados en esa burbuja? Y sobre todo hoy en día, yo pienso, que están las redes sociales, donde los algoritmos te van ofreciendo solo lo que a ti te gusta ver y puedes terminar el día entero solo enterándote de noticias de clases de cocina y perritos y, no sé, fútbol, si eso es lo que a ti te llama la atención, y no saber que en Chile están pasando cosas también. Entonces yo ahí tengo sentimientos encontrados. Sí creo también que los medios tienen un deber de información que no pueden soslayar y que tienen que contrapesar lo bueno que pasa en el país con lo malo que pasa en el país también, pero sobre todo ese rol de educar, de contar las buenas noticias que son tan contagiosas, ¿no? Cuando uno ve también que al de al lado le va bien o que hizo algo que es innovador, también se generan ideas y oportunidades para las personas. Entonces, quizás la crítica es más bien al foco puramente o mayoritariamente a lo malo, que también es el morbo inherente a la naturaleza humana. Entonces, ¿hasta qué punto uno no se hace cargo de eso también, ¿no? Si las personas están premiando de alguna manera con la sintonía, cuando hay noticias o matinales que están toda la mañana en torno a un asalto o a un delito, pucha, dice, bueno, quizás eso es lo que el público finalmente, y la labor es muy anterior y hay que bajar a la educación básica primaria para que la gente tenga la visión de que hay más mundo en la vida que solamente la noticia del matinal, y que tengan otros intereses, que haya más lectura. O sea, ya medio filosófica la reflexión, pero lamentablemente yo estoy convencida que con un mejor sistema educacional se entendería mejor lo que está pasando, se pondrían las cosas en su perspectiva, y finalmente no tendríamos, volviendo a la política, que me extralimité, pero este vaivén de derecha a izquierda, que yo creo que al final lo que hace es frenar aún más la posibilidad de que el Estado avance y evolucione, porque si en cada cambio de gobierno vamos a replantearnos todo y cambiar de ideología en dos lados tan opuestos del espectro político, obviamente todo se cuestiona, todo se frena, todo tiene otra opinión, pero si fuéramos por el camino del medio, pucha, yo creo que avanzaríamos con buena gestión y capacidad de entendimiento entre todas las partes a un país más desarrollado más pronto. Felipe. A ver, encuesta, datos. ¿Usted se siente más inseguro en su barrio? 25%. ¿Usted se siente más inseguro en su comuna? 46%. Más inseguro en el país, 90%. Es decir, a medida que me alejo de mi espacio inmediato, siento más temor. Es decir, esa persona no está influida por su experiencia, sino por lo que alguien le cuenta, que puede ser el boca a boca o puede ser lo que aparece en el medio. Y no tiene que ver con frenar la información, tiene que ver con que una cosa es la información y otra cosa es la crónica roja. Son cosas distintas. Entonces, también ocurre ese fenómeno de influencia. Eso explica, por ejemplo, que en comunas pequeñitas como la que hay en la 10ª región de los lagos, la comuna de los lagos, que es de este porte, que es rural, digamos, la gente tenga una alta sensación de inseguridad, cuando en realidad la estadística de optimización señala que han tenido 2 delitos en los últimos 6 meses. Y de abigeato. Y la vigilancia. Entonces, pero cuando uno le pregunta a esas personas, y yo lo hice como con experiencia, digamos, empírica, le pregunté, pero señora, ¿por qué usted está asustada? Si había 2 delitos. Me dice, no, la tía Chela. Bueno, ha hecho un reportaje de un canal de televisión sobre una señora que traficaba en el centro de Santiago. No, más de 1000 kilómetros. Bueno, pero yo lo tuve en el living de mi casa, pues tiene toda la razón. Entonces, ahí hay un punto, ¿no? Hay también una influencia. No es determinante, pero hay una influencia, es evidente. Al Gore, el ex vicepresidente de Estados Unidos, en un libro que se llama El ataque contra la razón, habla del uso del miedo como instrumento, que ha sido histórico. Y es más, ahí esboza, incluso dice, fueron muy pocos los cristianos que fueron sometidos al carne de los leones, pero lo que se hacía era muy poco, pero se defendía mucho. Entonces empezó a crearse una sensación como de generalidad, ¿para qué? Ojo, para el cristiano sabía que podía tener todos los leones. Entonces, quiero decir esto ¿por qué? Porque también el miedo es un instrumento electoral. Entonces,
es un problema, ¿no? Porque está presente. Uruguay, país que todo el mundo mira desde afuera y dice, oye, qué maravilla Uruguay, qué bonito Uruguay, la gente simpática, culta, lugares bonitos, etc. Bueno, Chile tiene 6,1 homicidios, Uruguay tiene 10,8. Y en Uruguay, la gente vive, no digo tranquila, pero con niveles de seguridad, con más sensación de seguridad que la de acá. Y tiene que ver también con probablemente la educación de los uruguayos, que saben discernir entre si esto es un fenómeno general o es un caso puntual. Y que también tampoco ven todo negativo. Y más allá de lo que hemos conversado acá, yo creo que Chile tiene tremendas oportunidades. Y por lo tanto, habría que tratar de informar también de lo que se está haciendo bien, ¿no?, en estas materias. Por ejemplo, solo un botón de muestra. Hace un año, menos, 6 meses, se implementó un sistema de estadística conjunta de homicidios. Como ustedes no lo crean, hasta hace un año había 7 estadísticas distintas de homicidios en Chile. Hoy día hay una. Eso es un avance sustantivo, porque permite focalizar, permite actuar. Y eso ha significado que la tasa de homicidios en el último año todavía no es tendencia, como dice el economista, 3 indicadores marcan tendencia, pero vino un poquito a la baja. Es decir, puede ocurrir que con buena información y buena gestión uno quiebre la tendencia que teníamos al alza en materia de delitos. Voy a tomar también la palabra porque me siento un poquito interpelada, ya que yo represento a los medios de comunicación. Creo que es súper importante hablar de todos los temas, así como en el Somos Financiera, en el primer encuentro hablamos de innovación y de lo bueno que estamos haciendo y las oportunidades que tenemos. También es bueno hablar de este tipo de temas que tienen un impacto social, pero también económico, que es lo que nos convoca en esta instancia. Y creo que estas conversaciones se pueden llevar a cabo con base en la evidencia. Y eso es lo que estamos tratando de mostrar acá y conversar acá, porque con evidencia es cuando uno puede tomar mejores decisiones y hacer, tal como tú decías, un mejor trabajo de coordinación. Vamos a tomar la última pregunta y cerramos. Ahí. No, era... ¿Sí? Sí, Bien, gracias. Es que Lorenzo me ganó como los concursos, apretó antes el botón, me robó la pregunta que quería hacerle a Felipe con respecto a la tecnología. Hubiera sido más entretenido no saber qué era el matrimonio para darle una aura más de misterio a la... Exacto, sí. Sí. Yo le puedo hacer una pregunta cortita, una a cada uno. Ya. Es que, sí, a propósito de las cifras que dice Felipe, yo quería destacar también una nota que sacó el DF. Primero, gracias al DF y a Vinculación por la Invitación. Sacó hace una semana, Felipe, una nota respecto a los temas digitales. Y la seguridad hoy día tiene varias dimensiones. 66% de las personas se sienten inseguras o declaran más bien que han recibido un fraude, un mail con fraude electrónico, y 57% se siente insegura en el mundo digital. Así que también hay una dimensión que abordar. Y en ese sentido, dado a los temas que ya abordó el tema de la protección de datos, Felipe, hoy día, ¿qué falta? Por ejemplo, a propósito de la seguridad y en todas las dimensiones, un organismo centralizado. El otro día conversaba con un alcalde y me decía, oye, si hay una persona que tiene un asalto aquí en Providencia, tiene que llamar al 134, pero si cruza la vereda, tiene que llamar al 174, pero y si va más allá, al 127. ¿Qué posibilidades tenemos como país hoy día, a propósito de lo que dice también Lorenzo, de la capacidad tecnológica de tener un organismo centralizado tipo 911 para poder también ayudar de esa forma a centralizar toda la respuesta, lo que usted decía, la capacidad de respuesta de Carabineros? A Juan, preguntarle, los temas, tú los bozaste de las razones de por qué vamos a la delincuencia y hoy día hay una tendencia mundial de temas de crisis democrática, populismo, etcétera, económico. Nosotros estamos exportando delincuentes también como Chile. Mira lo que está pasando en Estados Unidos con los robos a las casas. Relación entre los bozaste, desarrollo económico y aumento de la delincuencia. Más desarrollo económico, menos delincuencia, y también lo llevo al tema digital. Lo conversaba con Lorenzo fuera, que está el desarrollo económico y las herramientas digitales están faltando en la conversación de las grandes empresas para poder meterle más incentivo al desarrollo económico. Y la pregunta final a Katia, ¿qué tal, marido Felipe? No. Bueno, muy bueno. Desde el punto de vista gremial, si los elementos de la seguridad estuvieran en una góndola de supermercado, yo también soy dirigente gremial, así que me hago parte para no dejarte sola en esto, y tuvieras que hacer cherry picking y pedirle a la autoridad qué falta y qué hemos dejado de hacer, qué tenemos que hacer para generar más seguridad y eliminar estos miedos que tenemos como chilenos. Gracias. Muchas gracias. Hagamos la respuesta hasta como si hicieran las preguntas. Brevemente. Ya, Felipe primero, sí. Todo lo que hemos hablado más bien es delincuencia en el mundo físico. Sí. En el mundo digital, como su nombre indica, es otro mundo. No obstante que tenemos ahí un riesgo enorme. 147 millones de ciberataques durante el año 2023 en Chile. 1,2 millones de dólares de costo promedio.
La encuesta de la Universidad San Sebastián, Chile nos habla, establece abiertamente el problema de la falta de capacitación, de formación. Entonces aquí tenemos un problema de ida y vuelta, es decir, tenemos un problema de institucionalidad, de legislación probablemente, pero también tenemos un problema de formación. En el sentido que nosotros no somos precavidos, no sabemos los riesgos que corremos. Hacemos una transacción en el banco, digamos, conectado a la Wi-Fi pública, o tenemos la misma clave para todo. Bueno, son algunos de los elementos básicos, digamos, que tienen que ver con la formación. En ese punto, yo creo que es clave que la oferta del Estado sea unívoca, es decir, que tengamos servicios centralizados que permitan resolver problemas. La innovación todos se ha intentado muchas veces en Chile y ha fracasado porque algunas instituciones no quieren que haya un tercero que lo esté mirando. Porque al final, ¿de qué se trata la innovación 211? Es que un tercero, ajeno a la institución, sabe dónde están y conoce los tiempos de respuesta. Eso es el problema en Chile. Y de hecho, yo miro con mucha preocupación que con la proliferación de gobernadores regionales, tenemos al gobernador Orrego licitando uno de 111 para Santiago, al de Biobío, otro con los chinos en Biobío, hay otro en La Serena, entonces al final vamos a ir con 16.911, lo cual va a atentar contra la eficiencia y la eficacia, porque la policía tiene carácter nacional, entonces es un problema importante. Hay que avanzar en eso, pero difícil. Gracias. Juan. Hay una tentación de hacer una correlación muy fuerte entre pobreza y criminalidad y los estudios que yo he leído, por ejemplo, encuentran muy poca correlación, es muy débil la correlación, de hecho a veces no encuentran correlación. Tienes países muy ricos que son más bien peligrosos, como por ejemplo Estados Unidos, un país que se sale de la norma en términos de peligrosidad, países muy pobres que no son muy peligrosos. Aquí hay un tema también de medición, ¿no? Porque en países africanos, por ejemplo, que son muy pobres, quizás la data sobre la criminalidad no es tan buena. Yo pienso que si bien ese es uno de los factores, esto es un problema multifactorial, y por lo tanto, obviamente, mientras más oportunidades tengan las personas, probablemente menos propensos a delinquir van a ser. Pero escapa eso. Es un error pensar que con crecer económicamente vamos a eliminar el problema de la delincuencia. Ha habido países que han crecido económicamente y que su delincuencia ha aumentado. Ha habido países que han crecido y que la han disminuido. Va mucho más allá. Como bien dice Felipe, que hay temas de gestión, hay temas de trabajo con las comunidades y con las familias también. Temas que tienen que ver con tu cercanía a mercados de narcotráfico, por ejemplo. Todos estos temas confluyen en este problema social que es tan grave y que es multisectorial y multidisciplinario. Entonces, en ese sentido, yo no caigo en la tentación de relacionar directamente pobreza con criminalidad. Perfecto. Gracias. Katia. Medidas concretas, yo aquí voy a abogar por el reconocimiento facial, o sea, si países desarrollados, no solamente China, que no puede cuestionar las garantías de las libertades personales en un sistema, entre comillas, democrático, concebido muy distinto que el nuestro, porque administrar 1.200 millones de personas quizás requiere medidas más extremas. Dejando eso de lado, en Chile, si nos comparamos con países de la OCDE, que tienen GDPR, Ley General de Protección de Datos, y que se podrían implementar y exigir en Chile con autorregulación los más altos estándares que cualquier país desarrollado pone, podríamos estar hoy día haciendo uso de las herramientas perfectamente. Yo no comparto que haya que esperar la Ley de Protección de Datos tramitándose en el Congreso para poder usar la tecnología. Yo creo que tenemos informes jurídicos que dicen que se puede, y sobre todo si voluntariamente estamos disponibles para ir a un estándar que va a ir incluso más allá de la ley que se está aprobando en el Congreso, de manera que cuando sea aprobada nosotros ya vamos a estar 2 pasos adelante. Entonces yo creo que aquí hay efectivamente un tema de gestión, de voluntad política, de tomar riesgos de parte de la autoridad. De ser autoridad hay que estar todo el día transando las convicciones personales, con las convicciones de mi partido, con las convicciones del resto del gobierno, con lo que la ciudadanía necesita, y hay que tomar ciertos riesgos para decir, oye, esto es un problema y lo voy a abordar, aunque sea impopular o que, no sé, no genere cuestionamiento, pero si estoy disponible para estar en un cargo de gobierno, tengo que ser valiente también para defender esas decisiones. Entonces yo creo que el reconocimiento facial hoy día es una herramienta esencial y básica, ¿no? Que ayudaría no tanto a los privados, sino que sobre todo a la gestión del Estado en materia de búsqueda, persecución y condena de los delincuentes. Yo diría eso. Y lo segundo también, que quizás no es tecnología, pero en cuanto a medidas eficaces, la coordinación público-privada. Nosotros en nuestro trabajo de allá de varios gobiernos con las autoridades encargadas de la seguridad,
transversalmente. Hemos ido avanzando poco a poco, con harta demora, con dificultad, pero avanzando, y porque ha habido un ánimo de colaboración de ambas partes. Cuando se repliega una autoridad que tiene, por ejemplo, una facultad y dice, no, yo las cámaras las voy a mirar solo yo y no las voy a compartir con el que está al otro lado viendo el suceso en tiempo real, tú dices, aquí hay una falla del Estado porque hay información que se puede proteger, se puede resguardar para asegurar las garantías personales, las libertades personales, pero por otro lado también usa esa información para hacer mejor tu trabajo, ¿no? Finalmente. Entonces, yo creo que hay mucho de voluntarismo y de decisión y de hacer la pega. Yo creo que hoy día es más fácil como dejar que el tema se diluya eternamente en mesas de trabajo y reflexiones y finalmente no estamos dando respuesta a los ciudadanos. Yo creo que ahí hay un costo político que alguien va a tener que Muchas pagar. gracias. Gracias. Muchas gracias a quienes están presentes acá en el ESE, a quienes nos vieron a través de df.cl y también a nuestros panelistas, a Felipe Arboe, Katia Trusic y Juan Nagel, por estar en esta interesante conversación con nosotros. Muchas gracias.